Guillermo Collado Macud es licenciado, magíster y profesor en Ciencias de la Comunicación, docente e investigador universitario de grado y posgrado, genealogista, miembro fundador y presidente del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, es presidente de la Federación Argentina de Genealogía Heráldica y miembro del Instituto de Genealogía Heráldica de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Bueno, disculpa Guillermo, porque no había puesto la grabación y quería que... Vuelvo a empezar. Si podés. Bueno, las motivaciones principales que me llevaron a efectuar este trabajo son el hecho de descender en forma directa por vía materna de libaneses, el continuo interés que supieron despertar en mí los relatos de mi abuela, Nabila Madkur de Madkur, con quien prácticamente conviví gran parte de mi existencia, más de la mitad. Y el hecho de haberme encontrado a lo largo de mi vida en permanente contacto con libaneses o sirios nativos, descendientes de libaneses o sirios y productos culturales libaneses o sirios como las comidas o la música. Todo ello hizo que mi interés fuera en aumento, que se despertara en mí una extraordinaria curiosidad por saber cómo son el Líbano o Siria y su pueblo, sus pueblos, y más recientemente que necesitara dejar aclaradas ciertas cuestiones en cuanto a denominaciones y posturas frente a una indiferencia, ignorancia o eventual tergiversación que logré observar. Consecuentemente, sentí un fuerte impulso a haber plasmado algún relato propio como este. ¿Podemos pasar a la próxima? Vamos ahora a la inmigración árabe en la Argentina, puntualmente. Resulta curioso que en nuestro país encontremos a las colectividades libanesa y siria entre las más numerosas, después de la italiana y española, difundidas y asimiladas a la cultura vernácula, cuando la Constitución de la Nación Argentina, aún después de su reforma de 1994, a instancias precisamente de un primer mandatario de ascendencia siria, en su artículo 25 expresamente establece que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. La siguiente. Es común que los inmigrantes de origen libanés o sirio hayan sido llamados o aún sean usualmente denominados o conocidos con el apelativo de turcos. Ello se debe a que los primeros que transpusieron el Río de la Plata a fines del siglo XIX, cuando el Líbano y Siria formaban parte del Imperio Otomano. Fue esta potencia la que les otorgó los pasaportes con los que vinieron, consignando de esa manera su nacionalidad. Tal gentilicio fue empleado no solamente en nuestra nación argentina, sino también en otros países hispanoamericanos, como por ejemplo la vecina República de Chile. Tengo conocimiento de que también en Uruguay y en Colombia pasaba lo mismo, es decir, los inmigrantes libaneses o sirios les llamaban turcos por esta razón. Guillermo, sí. ¿Hay pasaportes del Imperio Otomano? No sé, del Imperio Otomano. Sí. Entiendo que sí. Creo que algunos de los libros que hablan de la inmigración de origen árabe en Argentina hasta muestran alguna copia. Y después los hubo franceses, la voy a decir. El de mi abuelo materno es francés porque fue después de que cambió de dueño, digamos, claro, antes de que se independizara. La casi totalidad de esta inmigración masiva del cercano oriente en Argentina procedía del Líbano y Siria. Estos dos son los únicos países árabes asiáticos que después de la dominación turca estuvieron bajo tutela francesa, la más latina o la única latina de las metrópolis europeas que gobernaron en esa región entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y, junto con los territorios palestinos y dentro de estos la Franja de Gaza, son los únicos países árabes asiáticos con salida al mar Mediterráneo. Tal circunstancia hizo que, una vez desmembrado el Imperio Turco Otomano, después de la Primera Guerra Mundial y antes de declararse las respectivas independencias del Líbano el 22 de noviembre de 1943 y Siria el 17 de abril de 1946, se desarrollara, al menos en Argentina, el neologismo sirio-libanés, como una sola palabra o separado por guiones, que con frecuencia se aplicó y se aplica a numerosas instituciones de nuestro medio. En San Juan, por ejemplo, está el Club Sirio-Libanés. Mi madre perteneció a una sociedad de damas sirio-libanesas de beneficencia, por ejemplo. Y en varias otras provincias
hace poco he estado en Catamarca, también hay una sociedad sirio-libanesa. Siempre es fácil encontrar ejemplos de esta denominación. En este sentido, autores como Norman Morandini se refieren a una tierra lejana, ajena y mal nombrada como sirio-libanesa, como si fuese un mismo país, para continuar afirmando. En los clubes y asociaciones se unieron sirios y libaneses, al punto de crear un sustantivo de uso común, sirio-libanés, que entre los árabes suena como ignorancia, sin diferenciar que se trata de dos países diferentes. Es decir, la dominación turca trajo aparejado que a los inmigrantes de estos orígenes se les llamara turcos cuando en realidad no eran de Turquía propiamente. Y después la dominación francesa hizo que se los llamara sirio-libanés como una sola cosa, sin diferenciar estas dos nacionalidades. La siguiente, por favor. Muchas fueron las causas que en Argentina fomentaron la inmigración. En el caso que nos ocupa, cuando se practicó la inmigración masiva de nuestros ancestros, el Líbano y Siria no eran todavía países soberanos. Hasta la Primera Guerra Mundial estuvieron bajo el dominio turco-otomano y entre la Primera y la Segunda Guerras bajo el poderío francés. Por lo tanto, sus habitantes, entre otras cuestiones, aún no podían elegir libremente a sus autoridades, tener una bandera con la cual ser reconocidos internacionalmente, enviar representaciones diplomáticas al exterior, darse su propia unidad monetaria. Todo ello condujo a que muchas familias que residían desde hacía por lo menos un siglo en un mismo pueblo dejaran todos sus afectos y sus pertenencias materiales para arriesgarse a emigrar a un país que desconocían, con un idioma diferente, hasta con un alfabeto distinto y en muchos casos, además, también con otra religión mayoritaria. Estadísticamente, durante la dominación turca del Líbano, en nuestro país hubo una mayor afluencia de inmigrantes de religión católica del rito maronita, mientras que, por ejemplo, los de religión rusa, que es el caso de mi familia materna, emigraron mayoritariamente durante la dominación francesa. Retomando las causas de la inmigración, es dable recordar que la primera revolución industrial trajo como consecuencia el perfeccionamiento de la navegación a vapor, que facilitó el desplazamiento de grandes masas de población desde países entonces centrales, como los europeos, hasta países entonces periféricos, como los americanos, tanto del norte como del sur. Los inmigrantes libaneses o sirios comúnmente viajaron en barcos de carga italianos o franceses que se dirigían al Asia Menor, es decir, a Turquía, especialmente a Constantinopla o Estambul, y se detenían en las costas de Siria, como Alepo, la ciudad de Alepo, o las del Líbano, como las ciudades de Beirut o Trípoli, para luego dirigirse nuevamente hacia Nápoles o Génova, en Italia, o bien Marsella, en Francia, y desde allí hasta el Río de la Plata. A veces había escalas intermedias, como por ejemplo Dakar en Senegal o Río de Janeiro en Brasil. Tal fue el caso, por ejemplo, de mi familia materna, Madpur, que abordó el barco mesallero perteneciente a la compañía naviera Julio César de bandera italiana. El puerto de Buenos Aires, construido durante la colonización española, durante la dominación española, y las líneas férreas que la generación del 80 atendió, hicieron penetrable el territorio argentino en su mayor extensión. Dentro de esta significativa colectividad destacaron personas que fomentaron o facilitaron la migración de sus paisanos, entre quienes podemos citar al padre Pablo Casá, entre los católicos maronitas, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y al emir Amin Arslan, entre los rusos, en la primera mitad del siglo XX. La casa del emir Arslan es hoy la sede de la Sociedad de Beneficencia Drusa en Buenos Aires. La siguiente, por favor. Una de las primeras consecuencias palmarias de esta inmigración fue en muchos casos la transliteración de sus apellidos. En algunos de ellos se pretendió imitar su pronunciación original, deviniendo el antropónimo en un neologismo, como por ejemplo Apes o Apes, que en realidad era Abbas. En San Juan, por ejemplo, hay una familia Apes que se dedican a hacer mehli, el postre árabe. Madpur, mi segundo apellido, era Mazkur. Intar, que es una familia muy emparentada con la nuestra, por Cantar. O bien asimilándolo a un apellido ya existente, por ejemplo, Álamo, que en realidad era Al-Alam, López, que en realidad era Lupe,
Núñez, que es una castellanización de Januni, y Struz por Suárez. En otros, una traducción lo más aproximada posible, tal como Cura por Juri o Felicito por Mubarki o Mubaraki. Pero entre otros, el sentido común del oficial de turno de la Dirección de Migraciones o del Registro Civil, apellido, por ejemplo, como Flores o Martínez, algunos libaneses como Labaki y Helu. Es decir, bueno, en San Juan hay una familia Labaqué, o Labaki. Hubo un sanjuanino que fue ministro de Educación Nacional con ese apellido. Labaki significa algo así como alborotador, es una palabra árabe. Pero una rama de esa familia no lleva ese apellido en San Juan. Son parientes, saben que son parientes, pero fueron apellidados Flores. Nada que ver. Hay otro apellido que es Helu, que llegó a Mendoza, se radicó en Mendoza, y fue castellanizado como Martínez. No tiene nada que ver. Helu significa dulce, y dulce existe como apellido en castellano, pero se le cambió. Entonces, estos inmigrantes perdieron para sí y su descendencia su identidad original. Es la siguiente. El sociólogo Dino Germani afirma que los inmigrantes extranjeros en Argentina no pudieron adquirir fácilmente tierras en propiedad y debieron resignarse a convertirse en pequeños arrendatarios de grandes latifundistas u oficiales menores que se ubicaron en la periferia de la gran ciudad. Cito a Germani. Solamente una minoría de los campesinos europeos pudo arraigarse de manera más estable en el campo a través de la propiedad de la tierra. Una cantidad bastante mayor solo pudo obtenerla en arriendo y por fin la mayoría acabó por fijarse en las ciudades o bien, en una proporción desconocida, regresar a su país o emigrar a otro. En este contexto es que aparece el conventillo, que es una vivienda en la que cohabitaban varias familias en un mismo lugar, que inspiró la letra de algún tango o alguna novela como El juguete rabioso de Roberto Abad. Quizás esta haya sido una particularidad que asumió el proceso inmigratorio en la Pampa Húmeda o en la capital federal y alrededores. En provincias del interior, como aquella de la que provengo, la inmigración extranjera en numerosísimos casos logró en breve el acceso a la propiedad. Coincidimos entonces con el geógrafo Federico Daus, quien señala, por ejemplo, a Cuyo como con características peculiares que impulsaron a muchos inmigrantes extranjeros directamente a esta región sin detenerse en la gran capital. Dice Federico Daus. La prosperidad económica de Cuyo provocó en su hora inicial un hecho excepcional en Iberoamérica. La existencia de una comarca ubicada en el interior del continente que atraería por sí misma directamente la inmigración europea. Densos contingentes de italianos y españoles que fueron las masas mayoritarias de migración, pero esta afirmación es válida para para migrantes de otros orígenes también. Dice, densos contingentes de italianos y españoles entre 1880 y 1914 desembarcaron en Buenos Aires para dirigirse a Mendoza y San Juan sin detenerse en la capital del Plata. En general, muy en general, la mayoría de los inmigrantes de distintas nacionalidades buscaron radicarse en regiones que en algún aspecto, aunque no siempre en todos, se asemejaran a las suyas de origen. Por ejemplo, en cuanto a clima, vegetación o bien posibilidades de desarrollo económico. En tal sentido, es notoria la radicación de las familias libanesas y sirias, particularmente en el noroeste argentino, porque es una región seca y cálida y seca. Cabría aclarar en este punto que el Líbano particularmente no es un país desértico y que si el noroeste argentino ofreció algún atractivo para estos inmigrantes, se pudo haber dado por las posibilidades de desempeño de determinadas actividades económicas más que por una similitud en el paisaje. El Líbano es parecido a las sierras de Córdoba. De todos los países árabes, es el único que no tiene desierto. Es un país montañoso, pero fértil. La siguiente, por favor. Siguiendo la lógica de nuestro análisis anterior y tal vez aludiendo a los inmigrantes árabes en la Argentina en general o en la Pampa Húmeda en particular, que mayormente se dedicaron al negocio ambulante, distintos autores nos apuntan nutridas descripciones así. Por ejemplo, Norma Morandini los caracteriza como caminantes de las ventas, sin horarios ni patrones, que acercaron a los distantes las cosas que venían de lejos.
Sin la promesa de una tierra propia para vivir, se convertían en comerciantes del camino. Otras autoras, Woolf y Patriarca, apuntan. El calle o cajón, también llamado cashi o bulto, desafiaba las leyes del espacio. No podía caber tanto en tan escaso volumen. Lo que le pidieran tenía, o podía conseguirlo sin falta para el día siguiente. De esa caja de Pandora brotaban hilos, cintas, agujas, botones, alfileres, hebillas, peines, peinetas, aros, broches, anillos, jabones, percal, lienzo, bombací y frascos de agua florida para perfumar la existencia. Agrega Morandini. Hilos de Irlanda, lienzos de Japón, brines de Italia, bramantes de Inglaterra. El mundo dentro de una canasta para hacer las sendas de un país que comenzaba a construir su propio destino. Retomando a Woolf y Patriarca, estas autoras afirman: cuando se acostumbraban a su figura, las matronas y las jóvenes saludaban su visita con ávida curiosidad. Pocas oportunidades había en un pueblo muerto para adquirir lujos ciudadanos o sus imitaciones. El turco las tentaba con moños y telas y puntillas que el tedio de la siesta iba a convertir en vestidos para el paseo dominical. De un perfume, de un polvo de arroz o unos aros de chafalonía que trajera el turco a tiempo, dependía el éxito en el baile del club social, la propuesta del candidato y hasta el casamiento. Torres López, otro autor, recapitula de la siguiente forma: alegres, cantores, dicharacheros, su voz les precedía como una campana anunciadora de su grata presencia en el villorrio, alborotando a las mozas y provocando las sonrisas de los hombres, que además de los peines, las peinetas, los espejos, las puntillas, los adornos, las telas vistosas y todo aquello tan grato al corazón femenino, el compadre les traía horas de charla, de amable sociabilidad, con noticias de otros puntos, saludos y encargues de los amigos de las aldeas vecinas, y hasta comisiones de compra de remedios y de entrega de obsequios realizados con toda cortesía y desinterés en su honor en la ciudad lejana. El típico trueque de la P, fonema inexistente en su alfabeto original, por la B alta, la para ellos más parecida y fácil de pronunciar, sumado a su aparentemente natural propensión a comerciar, engendró en Beine Beineta, que lo acabo de escuchar por acá, Sabón Jaboneta, un remanido pregón. No obstante, nuestra tradición oral familiar relata que cuando estos paisanos nombraban a la ciudad bonaerense de Varadero, se empeñaban en pronunciarla con P y decir Paradero. A este respecto, Woolf y Patriarca, los autores que hemos venido citando, apuntan. En cuanto a la pronunciación, al no existir en su lengua el sonido P, lo cambiaron sin conflicto por el de B alta. De ahí nace el cocoliche turco, que los inmortalizó como vendedores de reinas, vainetas, pantalones y puntillas, todo bonito y barato. Otro autor, Torres López, por su parte, al referirse a ese árabe amigo, servicial, bondadoso, que hacía reír a las muchachas con sus cantos atirabuzonados, alude también a su media lengua singular y pintoresca. En contraposición, con una mirada circunscripta casi exclusivamente a los vendedores ambulantes, escritores del interior de nuestro país como Teresita Flores, al aludir particularmente al asentamiento de los inmigrantes de origen sirio o libanés en una provincia como La Rioja, hacen referencia a una unidad productiva muy particular en la que ellos evidenciaron toda su capacidad de la siguiente forma. Dice: fundaron verdaderos emporios donde todo era posible, el almacén de ramos generales, que vino a reemplazar a las antiguas pulperías del gaucho, donde nada faltaba, desde un clavo hasta el más delicado género. En esta misma línea de análisis, otros autores describen con cierta profusión casos de similar tenor. Dice Torres López. Al referirse al turco mercachifle, señala: su comercio se convertía en el hogar del gauchaje que encontraba en él de todo, desde comestibles, vestibles y bebestibles, hasta carreras de caballos, riñas de gallos e inclusive ayuda en sus enfermedades o en instantes de apuro. Dice Allende, una autora chilena: allí se podía comprar de todo: alimentos, abonos, desinfectantes, telas, medicamentos, y si algo no figuraba en el inventario, se lo encargaban al turco para que lo trajera en su próximo viaje. Woolf y Patriarca afirman: en los pueblos importantes era de los inmigrantes el negocio de ramos generales, que vendía desde horquillas hasta remedios y arados. Agrega Morandini: podían vender una cuna o un féretro, la fina cinta de seda que anuda la bata del bebé o el ancho merino para el que responde la muerte.
la puntilla de la fiesta o el cotín del descanso, el broche de los cabellos o los botones de la bombacha. Además de esto, Flores señala: su integración a la nueva patria se realizó en el mostrador, donde desarrollaban su actividad constante y sin descanso. A este último respecto, Wolf y Patriarca añaden: privilegiaban la casa propia, baluarte de la institución familiar. La casa, propiamente dicha, por lo general, no era más que la trastienda del negocio a la calle del comerciante instalado. Apenas una cortina separaba la vida pública de la privada. Esta metáfora me parece muy interesante. Estos últimos datos, a nuestro criterio, dan cuenta de la factibilidad y relativa celeridad del acceso a la propiedad de bienes raíces en el interior de nuestro país. Por su parte, la narrativa de dos autoras trasandinas ya citadas efectúa algunos aportes que abonarían esta hipótesis. Isabel Allende, refiriéndose a un paisano llamado Riad Jalabi, afirma: allí instaló su hogar y su almacén. Como tantas viviendas campesinas, la suya era cuadrada, con las habitaciones dispuestas alrededor de un patio, donde crecía una vegetación alta y frondosa para proveer sombra, palmas, helechos y algunos árboles frutales. Las tres salas grandes del frente se ocupaban para el almacén y hacia atrás estaban los aposentos, la cocina y el baño. Leo esto y recuerdo la casa de mi bisabuela en el departamento 25 de Mayo, provincia de San Juan. Edith Chagin, otra autora trasandina, por su parte, al aludir a un tío de nombre Dagger o Degger, sostiene: su trabajo principal era una pequeña tienda que había instalado en la única habitación que daba a la calle. Viven allí mismo, dice, dentro de la tienda hay una puerta que conduce a la casa. Y en una última referencia hacia la Argentina dice: esta casa que tienes ahora es muy buena y la tienda la tienes aquí mismo. Prácticamente no tienes que salir de tu hogar para ir al trabajo, donde estás amasando una verdadera fortuna. Una narración de un padre unido. En nuestro país, la actividad comercial de los paisanos, en muchos casos, evolucionó hacia una especialización cada vez mayor, habiéndose dedicado muchos de ellos al rubro textil y muy en particular a las medias de punta. Podríamos afirmar que la transacción comercial, ya como dependiente del paisano que llegó primero, ya como propietario de un nuevo bodegón, una vez que aquí se radicó, hizo del mostrador un espacio de negociación, no solo comercial, sino también simbólico. Fue allí donde este inmigrante aprendió el idioma por simple imitación y no pocos fueron los malentendidos que muchas bromas generó. El clásico fue cuando se preguntaba, una mujer le preguntaba a un paisano cuánto cuesta esto y él decía, en vez de decir un peso, no podía decir un peso, decía un beso. Y allí venían los malos entendidos, los problemas y las bromas posteriores. Los hijos de inmigrantes se educaron en la escuela pública y gratuita, que por ser también laica, no los obligó a un eventual cambio de religión. En más de un caso, esta primera generación argentina terminó ejerciendo con sus padres extranjeros el oficio de traductor. Es conocida en nuestra familia la anécdota del mayor de nuestros tíos de la primera generación de argentinos, quien al retornar de la escuela el primer día de clases expresó: qué burra la señorita, no sabe hablar el árabe. En numerosos casos, los hijos de estos inmigrantes libaneses y sirios ya pudieron acceder a una educación superior, evidenciándose así en esa primera generación de argentinos una promisoria movilidad social ascendente. Conocemos casos en que los hijos profesionales, por ejemplo médicos, se hicieron de pacientes entre la clientela de los circuitos comerciales que recorrían sus propios padres. Hoy encontramos a sus descendientes integrados a la sociedad, revistiendo las más distintas profesiones y resignificando sus apellidos en cada rubro en el que eligieron o les tocó desempeñarse o actuar. En otro orden de cosas, el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional reconoce al inmigrante extranjero casi los mismos derechos que al argentino natural, sin hacer necesario el cambio de nacionalidad. Solo en materia de derechos electorales la condición es desigual. Los ciudadanos extranjeros no podían ni pueden elegir ni ser elegidos para un cargo nacional y provincial, sin en cambio para uno municipal. No obstante esta diferencia, al momento en que se desencadena la inmigración masiva en el suelo argentino, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, no se había aún desarrollado una participación política plena en territorio nacional.
El sufragio era todavía masculino, voluntario y oral. La ley Roque Sáenz Peña tardaría un tiempo en aflorar. Un pueblo de Santiago del Estero experimentó una vivencia única, la hoy ciudad de Frías, limítrofe con Catamarca. Un concejal se quejó de que los restantes 4 del mismo cuerpo deliberativo hablaban árabe al sesionar. Además, en varias localidades de esa misma provincia, la misa ortodoxa bizantina se reza bajo una enramada y en lengua quinto. Esta es una cita del conocido genealogista Narciso Vinayangano. ¿Podemos pasar? Sí. Ahora voy a citar algunos ejemplos de mi provincia porque es la que he tomado como caso de estudio, ¿no? Pero esto se puede observar en otras provincias también. En mi provincia, San Juan, el primer inmigrante libanés de quien se tenga noticias es Mehemkalla Naim, entre 1882 y 1885, quien probablemente se adelantó a la llegada del ferrocarril a esta provincia, materializada el 12 de abril de este último año, del 85. A este hombre lo siguió una numerosa saga de paisanos suyos que menguó quizás con la declaración de la independencia de su nación después de la Segunda Guerra Mundial. El primer matrimonio católico lo encontré en 1895, Saleme Yunes. Primero escribieron ese apellido como Salama, y después lo cambiaron por Saleme. Ya coexistiendo con otras colectividades en algunos pueblos del interior de nuestro país y en los primeros tiempos, se verificó una suerte de división social del trabajo por nacionalidades. Esto es interesante. Por caso, en el departamento 25 de Mayo, provincia de San Juan, en la década del 40, donde se radicó mi familia materna, cohabitaban el español viñatero, el italiano bodeguero, el judío boticario, el nativo carrero o tonelero y el libanés osilio almacenero. ¿Podemos pasar a la siguiente? Acá también doy ejemplos de mi provincia, pero no quiere decir que no existan en otras. En cuanto a la participación política de los ya descendientes de libaneses en nuestro suelo, en San Juan está el antecedente de Domingo Faustino Sarmiento, que él dice, en Recuerdo de Provincia, descender de árabes por el lado del Albarracín. Los últimos estudios genealógicos y onomásticos establecen que no le venía la ascendencia árabe por el lado del Albarracín, pero sí por el lado Sarmiento. Tiene una ascendiente morisca. Y después hay por lo menos 3 gobernantes con apellidos de origen libanés. Elías Teodoro Amado, que fue gobernador entre los años 50 y 52, Eduardo Alfredo Posneman, que fue primero gobernador de facto y después ocupó cargos legislativos electivos, y Alfredo Belín, que fue gobernador de 1999 a 2002. Todos proceden de partidos políticos de corte populista, justicialista, Cruzada Renovadora, que es una decisión de la Unión Cívica Radical Intransigente, y Partido Bloquista, que era Unión Cívica Radical Bloquista, una decisión de la Unión Cívica Radical en época de Yrigoyen. El actual gobernador de la provincia, Sergio Uñac, es Uñac N. El segundo apellido es Genni, que en árabe significa luz, y también tiene origen libanés por vía interna. Podemos pasar a la siguiente. Recapitulando, si tuviéramos que referirnos al legado que nos deja este colectivo humano, es reconocida donde quiera su hospitalidad, además de algunas palabras sueltas de una lengua muy diferente de la local. Por otra parte, nuestras abuelas supieron levantar bien alto la gastronomía como una bandera de identidad, al mismo tiempo que la música árabe palpita en nuestros corazones como emblema de unidad. Y como contrapartida, la nación argentina hizo sentir su influencia en los países árabes de distintas formas. Por un lado, Siria es el primer importador mundial de yerba mate. Y por otro, los directores técnicos de fútbol argentino cotizan cada vez mejor en los países de esa comunidad. Paso. Más de un siglo ha transcurrido ya desde la llegada del primer inmigrante libanés a nuestra tierra, a San Juan y a otras provincias también. Ya ha transcurrido más de un siglo. Puede ser momento de reflexionar acerca de sus aportes a esta comunidad y de todo lo que podría quedar aún por efectuar. Antes de concluir, deseo dejar el siguiente mensaje. Cada vez que invitamos a un amigo a compartir nuestra mesa, cada vez que golpeamos la picadora de carne para hacer quepe, cada vez que llevamos a nuestra boca un pan con lava en leche cortada o una porción de tapule en la ensalada con trigo,
envuelta en una hoja verde, una hoja de lechuga, por ejemplo. Cada vez que damos un salto al bailar dasque, el baile típico, cada vez que reproducimos alguna palabra o expresión como Asla Usasla, bienvenido, Kifa, ¿cómo estás? Kabili, querido, Mbarak, feliz estreno, Masaleme, bien, u otras, estaremos reafirmando y reconstruyendo nuestra colectiva identidad. Dedico este trabajo a la memoria de 3 representantes de las generaciones que me precedieron, a quienes tuve oportunidad de conocer en distintos momentos de sus respectivas vidas y en distintos estados de salud, tanto física como mental, pero que constituyeron vínculos vivos entre el Líbano y Argentina y supieron inspirar fortísimamente en mí el interés y el amor por su cultura original. Mi bisabuela, Farideh Malkur de Malkur Septi, mi abuela en árabe, mi abuela, Nabija Malkur de Malkur, que la llamábamos Yayi, mi madre, Zainab Malkur de Collado, más conocida como Colinda. Testimonios de una generación que vino a esta tierra prometida a ofrendar el producto de su trabajo y su amor. Nada más, muchas gracias. Y nada más. Excelente. Muy ameno. Excelente. Me emocioné en ciertos momentos. Excelente, la verdad. Y el señor iba Mansur, el padre de médico, cuando hablaste tantas veces, porque en distintos momentos me recordaba. Y nosotros estábamos felicísimos en el momento que llegaba, porque mis padres eran hospitalarios y él se quedaba con su carromato. Y yo era muy pequeña, pero mi madre supo mantener una frasecita que decía Mansur: cuando el padre le da al hijo, ríe el hijo, ríe el padre. Cuando el hijo le da al padre, llora el padre, llora el hijo. Eso lo dijo una persona que vos la pusiste tan en evidencia. Increíble, me encantó, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Me encantó. Hay otro dicho árabe que no lo leí, que lo encuentro. Que dice: donde encuentras tu sustento te puedes quedar, o donde hay alimento puedes anidar. Que es un poco lo que resumen las razones por las cuales se radican en determinados lugares que a veces no son muy explicables desde algunas lógicas. ¿Y en tu familia pudieron volver? No, no han vuelto. ¿Y vos fuiste al lugar de origen? No. Tengo contacto por Facebook, hice contacto con primos terceros ya, sí, porque todos mis primos hermanos y primos segundos están acá. Yo había reconstruido el árbol genealógico con datos que me había dado mi abuela, porque tienen por costumbre llevar por segundo nombre el nombre del padre y por tercer nombre el nombre del abuelo. Entonces esto les permite irse fácilmente para atrás en la genealogía y remontar hasta un siglo. Y yo reconstruí un árbol genealógico con datos que me dio mi abuela, incluso transcribiendo en caracteres latinos nombres árabes que yo nunca había escuchado. Algunos son comunes, pero otros no. Y después, cuando hice contacto por Facebook con parientes, comparamos con otro que había hecho un primo allá y coincidían los datos. Yo le mandé un árbol que hice en Word y él me mandó uno que hizo en Excel y coincidían perfectamente los datos. Claro. Los únicos que yo no tenía eran los de las últimas generaciones que mi abuela no tuvo posibilidad de conocer. ¿Y ellos siguieron con su apellido así como ellos lo transcriben Mascour, con Z-K-O-U-R. ¿Y acá ninguno? Mi abuelo lo tenía así en el pasaporte, que ya era francés. Pero... ¿Tu abuelo ingresó con pasaporte francés? Mi abuelo sí. Probablemente mi bisabuelo, que había venido antes, con pasaporte turco. Claro. Bueno, la verdad, Guillermo, un placer escucharte. Creo que emocionaste a más de uno, como te habrás dado cuenta acá. Guillermo, ¿me permite hacer un comentario? Y me acuerdo antes de mis 10 años, al campo,
Mi mamá era mi papá hacía la vida de trabajo. Y bueno, se llamaba Isaac Azarín. Todavía me acuerdo de su nombre. Se ve que me impresionó de chica, que venía, claro, que tenía todas las cosas, venía con las bolsas, pero venía a pie, me parece. Y lo recuerdo que era muy delgado, alto, medio pelirrojo. Y entonces quedaba ahí unos días en la casa de mi papá. Y después vendían los vecinos y todo. Y después se quería volver. Quería irse a Palestina, decía. Y me quedó grabado eso que ya pasaron los años. Bueno, la verdad que... Guillermo, ¿me permite un comentario? Sí, quería preguntar si las personas que están conectadas... Raúl quiere hacer una pregunta. Sí, Raúl. Hola, ¿puedo? ¿Puedo, José Guillermo? Sí, Raúl quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. Guillermo, un comentario quiero hacerle. Felicitaciones por esta disertación. Me siento plenamente identificado. Ahí está. Soy descendiente de abuelo sirio por la parte materna. ¿Me escucha? Sí. Mi abuelo era de Al-Gzair, a 25 kilómetros de Homs, la capital de provincia, y a una hora y media en autopista de Damasco. Mi abuelo vino antes de la Primera Guerra Mundial, salió a fines del 1911 y llegó en el 1912. Tenía 16 años, su padre lo mandó, salió del puerto del Líbano, del puerto de Beirut. Ahí tuvieron que mentir la edad, que tenía 18 años, vino solo, llegó a la Argentina. Mi abuelo era de una minoría cristiana y mi bisabuelo lo envió porque los turcos los querían mandar a los jóvenes sirios a luchar en Trípoli contra Italia. La Trípoli no del Líbano, sino la Trípoli de África. Mi abuelo llegó acá a la Argentina, vino, como usted dice, en un barco francés, hizo escala en Marsella, saliendo de Beirut. Vino acá y tomó el ferrocarril, el Central Argentino, Central Córdoba, que salía de una pequeña estación chiquita que hay en Retiro, que todavía hoy está, pasaba por Rosario y llegaba a San Francisco. Se instaló en San Francisco, salía a vender con esa bandeja, lo que usted dice, beines, ballenitas, etc. Después vendías por los campos, se compró un caballo y un carro, y después llegó a tener media manzana de un negocio de ramos generales, de la nada, llegó con una mano atrás y otra adelante. Para mí fue un ejemplo de lo que es un emprendedor hoy, una MIPYME. Trabajaba su esposa, que era alemana, mi abuela, y sus hijos, mi madre y sus hermanos. Murió cerca de los 100 años y él nunca quiso volver a Siria y él era el mayor y nacieron casi 10 hermanos después de él. Y yo tuve la oportunidad en el 2005, me hice muy amigo del cónsul de Siria honorario aquí en Córdoba y me hizo el contacto y viajé a ver a la familia. Después vino toda la guerra y la destrucción de Al-Gzair, lo más destruido que hubo, y yo en esa oportunidad, en el 2005, conocí a su hermano menor, casi de 100 años, que todavía vivía y que él nunca lo conoció. Bueno, esto es un pequeño resumen. Yo he hecho una investigación de más de 30 años y la plasmé en un libro. Si a ustedes les puede interesar, está en internet, es libre y gratuito. Se llama Ancestros el Legado, lo pueden ver, esa es la portada. Y si quieren ingresar, ese es, no sé si lo ven bien, ese es el link, tiniur.com/ancestros. Allí... Raúl, ¿podés ponerlo nuevamente? ¿Lo ven? Esta es la portada del libro, a ver ahí. Se llama Ancestros el Legado. Y este es
no sé si lo pueden leer, a ver, ahí está. Tineur.com/ancestros. Raúl, te pido por favor que lo escribas en el chat. Ah, bueno, ok. Bueno, para cerrar, allí en ese libro, bueno, no solo van a encontrar, porque yo tengo descendencia también italiana del norte y del sur, y alsaciana, que sería franco-germana. Bueno, ahí investigué durante 30 años, ya venía investigando mi padre, después me ayudaron mis hijos con las nuevas tecnologías, y lo escribí durante 2 años en la pandemia, y lo presenté el año pasado, aquí en la ciudad de Córdoba. Cualquiera de ustedes va a encontrar ahí parte de la historia y anécdotas y, bueno, los viajes de regreso a cada uno de los lugares. Ahora, en el mes de mayo, estuve con uno de mis hijos que quería conocer la tierra de su abuelo. Fuimos a Siria, totalmente destruido, totalmente destruido. Después, el aeropuerto de Siria no funciona, el de Damasco. Volvimos por el Líbano vía terrestre, que es una hermosura, como describía recién Guillermo, con montañas y vegetación. En cambio, Siria es desértico. Bien, ya se lo escribo lo del libro. Gracias por permitirme participar y nuevamente felicitaciones a Guillermo. Raúl, ¿podés poner la portada del libro? Así le saco una foto y mantenerla un segundito. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Raúl. Bárbaro. Ustedes van a ver que ahí está la bandera de Francia, Alemania, Italia, Siria y Argentina. Porque, bueno, yo desciendo de parte de madre de alsacianos que también tomaron el mismo ferrocarril central argentino y fueron a Esperanza, y ellos eran protestantes. En cambio, mi abuelo árabe era cristiano. Y después los italianos también tomaron ese mismo tren, tanto los piamonteses como los napolitanos, que salieron unos del puerto de Génova, los otros salieron del puerto de Nápoles, los del sur, y los alsacianos salieron desde Francia. Ahí les escribo el link, si les puede interesar. Hay un comentario de Juan José Arancibia que dice: muchas gracias, Guillermo. Esperamos la charla en nuestro centro de San Juan. La di, pero en pandemia. La volveré a dar ahora. Ancestros. El legado. El legado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta de los que están virtual. Gloria levantó la mano, así que Gloria, adelante. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Un poquito bajo. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. No, solamente al hablar de estos inmigrantes del fin del siglo XIX, me acordé de algo muy hermoso que está en el preámbulo de la Constitución. Y dice: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Y la historia de estas migraciones, que sabemos bastante poco, muchas veces nos ayuda a recordarnos este lindo propósito de nuestra bendita nación argentina. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gloria, y un gusto verte en pantalla y escuchar. Bueno, Marcelo, también quiero escucharlo. Ahí escribieron el link para tenerlo. Guillermo. Esto después queda cargado en la página de Genprova, en el canal de YouTube del Instituto de Genealogía de la provincia de Buenos Aires, para el que lo quiera escuchar. Guillermo, te quería preguntar. Marcelo, ¿Me escuchás ahí? Ahí te escuchamos. Te quería preguntar si en las investigaciones que hiciste a nivel político, digamos, advertís como
no sé cómo preguntar, digamos, proporcionalmente presencia de familias del origen que estás trabajando vinculada con las políticas, con la política en las provincias. Mira, que te llame la atención, digamos, por ejemplo, Tucumán o Catamarca, bueno, aquí el caso emblemático de Sadi. te están escuchando. La que habla un poco de eso, pero no estoy del todo de acuerdo con su planteo, es Norma Morandini. Pero ¿dónde escribe Norma? Pero Norma Morandini es una periodista. Ella en realidad lo escribe más que nada para hablar de Menem. Y un poco da a entender que Menem es corrupto, fue corrupto porque fue árabe, porque era sirio. Yo no estoy de acuerdo con eso. No hace falta ser árabe para eso. De la inmigración y aporta datos interesantes que yo mismo la sigo. Pero no estoy de acuerdo con ese planteo, o sea, con esa direccionalidad o el hecho de que sea determinante. Hay otro libro que yo no lo uso, no lo cito, pero existe, que se llama Los muchachos peronistas árabes, donde habla de todos los políticos de las distintas provincias de este origen. Entonces nombran, yo tengo fotocopiado o escaneado solo el capítulo de la provincia de San Juan, pero los hay de otras provincias también. En este caso particular, en San Juan, sacando Sarmiento, digamos, los otros tres son, bueno, a lo mejor podría estar en la misma categorización Sarmiento, pero puntualmente los gobernantes que hubo ya en el siglo XX de este origen tuvieron la particularidad de que provienen o proceden de partidos de corte populista. Partido Justicialista, Unión Cívica Radical Bloquista y Cruzada Renovadora, después Partido Bloquista, y lo que fue Unión Cívica Cruzada Renovadora, hoy Cruzada Renovadora. Son los casos que hay. Habría que ver en otras provincias del país. Es común, se ha dado, y vos lo podrás afirmar también de la provincia de Catamarca seguramente, una afiliación directa con el justicialismo. Esto lo trata mucho Norma Morandini, tal vez también otro autor que es Santiago Peralta, que tuvo un cargo importante en el gobierno de Perón y habla de la inmigración árabe. Él es el que cuenta el caso de Frías en Santiago del Estero. Hay quienes lo relacionan, la figura del beduino con el cacique indígena vernáculo o el caudillismo. Hay algunas afirmaciones en ese sentido. Donde lo podés encontrar es en ese libro El Harén de Norma Morandini o en el libro de Santiago Peralta, no me acuerdo exactamente el nombre en este momento, pero son referencias que tengo a mano y te las puedo pasar. Esos dos, y el otro es ese que te comento, Los muchachos peronistas árabes, que creo que es una tesis, maestría o doctoral, de dos autores, que después sé que tienen otro que se llama Los muchachos peronistas judíos. Esa es otra historia. Se han prestado para distintos estudios. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero si no, lo podemos continuar en un café en la jornada de Catamarca. Está bien, gracias. Ahí está hablando, creo, sí. Marcelo. Sí, Marcelo, ¿querías decir algo? No, agradecía la respuesta de Guillermo. Muchas gracias. Guillermo, ¿me permite? Con relación a los apellidos que usted mencionaba, también tienen algunas otras etiologías de acuerdo a lo que pasó en mi familia. Mi abuelo era de apellido Espir con H, que se pronuncia en árabe Hezber, en sirio. También en San Francisco, que de ahí éramos, estaba
Spir sin H y Esper, y en España se ha detectado, proveniente también de los árabes, Espert con T al final. ¿Qué pasó cuando mi abuelo se vino antes de la Primera Guerra Mundial y durante la invasión de los turcos otomanos? Que los turcos otomanos le cambiaban el apellido a los cristianos. Cuando yo en el 2005 llego al pueblo, allí me comentaban de que el apellido Hespir se lo habían cambiado por Alak. Los turcos lo cambiaron por Alak. Esa era otra forma de que le cambiaban el apellido los invasores. Y bueno, había otro comentario, ya me olvidé, lo recordaré después, que quería hacerle. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que he recopilado casos de cambios de apellido cuando ingresaron a la Argentina. No me he ocupado, digamos, por estudiar cambios de apellidos en sus países de origen. Sí. Lo máximo que he hecho es preguntarme los significados de cada uno y su etimología inmediata. Que los tengo clasificados, he utilizado la clasificación que propone para apellidos hispanoamericanos Prudencio Bustos Argañarás, lo he aplicado a los apellidos árabes, que lo pienso presentar como ponencia en las jornadas de Catamarca a fin de mes. Perfecto. Sí, justamente. Por ahí hay un comentario más de Rosario que dice que está Fernando Canut y su pareja Julia, que, bueno, excelente, también ponen en el chat. Bueno, la verdad que todo un placer para nosotros. No sé si alguien levantó la mano. Por ahí fue un saludo de la gente de Rosario. Fernando, que activa el micrófono. Sí, ¿querés quién? Perdón, ahí está. Gente libanesa por los 4 lados, por los abuelos paternos y por mi abuela. Así que del Líbano, de una población cerca de Beirut. Así que bueno, con ganas de ir a visitar la tierra, y que si Dios quiere, en mayo del año que viene voy a volver. Así que bueno, era para agradecer, realmente felicitarlos por el entusiasmo que ponen y porque realmente el hecho de, aunque pasen los años, la sangre no es agua. Así que bueno, nada que agradecerles y felicitarlos, nada más. Creo que acá me están viendo también a mí. No, ahí está bien. Lo vamos a ver. Este es un certificado que le otorgamos a Guillermo, donde dice el Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, en agradecimiento al licenciado Guillermo Collado Macur por disertación en inmigración libanesa y siria en Argentina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, La Plata, 15 de septiembre del año 2023, y está firmado por la arquitecta Marcela Jankowski, que en este momento está en España, secretaria general, y por mí, doctor Fabián Gustavo Benítez, presidente del instituto. Así que, Guillermo, esto por un lado, y otra cosa que te queríamos dar es este presente, es el escudo de nuestra institución y que lo tienen los socios nuestros. Así que vamos a llevar alguno también a Catamarca para entregar alguno que lo tenga por ahí. Bueno, este que tenemos por acá. Y esperamos contar con su presencia en la próxima jornada, ¿sí? Así que me voy despidiendo y bueno, muchas gracias. Les mando un saludo a todos. Ahí me pudieron ver porque estábamos con una cámara externa para poderlo ver a Guillermo y su presentación. Bueno, Fabián, les mando un saludo y esperemos poderlos ver en la próxima presentación.